Antes de avanzar, necesito que escuches esto con calma, sin prisas y sin tratar de analizarlo demasiado rápido, porque hay verdades que no se entienden con la mente, sino con la memoria del alma. Si estás aquí, no es porque buscabas un video más, ni porque el algoritmo te lo mostró por casualidad, sino porque hay algo en ti que ha vivido una historia que no encaja con la narrativa común de la vida, una historia marcada por luchas tempranas, por una sensación constante de estar en desventaja, por la experiencia de cargar peso cuando otros parecían caminar ligeros. Desde muy temprano, sentiste que la vida no era amable contigo, que las pruebas llegaban antes de tiempo, que la presión aparecía cuando todavía no tenías palabras para defenderte ni fuerza para explicarte, y muchas veces te preguntaste en silencio si el problema eras tú, si había algo defectuoso en tu esencia o si simplemente no habías nacido para encajar en este mundo. Lo que nadie te dijo es que existen personas cuyo camino no comienza con protección, sino con resistencia, no con aplausos, sino con oposición, no con comprensión, sino con ataques que parecen desproporcionados para la edad, el contexto o la situación. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero también puede liberarte si la permites entrar sin miedo. El ataque temprano no es señal de debilidad, es señal de reconocimiento. Cuando la presión aparece antes de que la identidad esté formada, cuando la lucha comienza antes de que el propósito sea consciente, cuando el rechazo se manifiesta antes de que exista una razón lógica, no estamos frente a un error del destino, sino frente a una confirmación silenciosa de que hay algo en esa vida que no podía crecer sin ser confrontado. Este mensaje no es para todos, porque no todos fueron marcados, no todos fueron probados desde el inicio, no todos cargaron batallas que no eligieron, y no todos sobrevivieron a ataques que buscaban quebrar algo antes de que pudiera despertar. Si estás aquí, es porque tu historia no empezó en paz, empezó en guerra, y hoy vas a entender por qué. Cuando el ataque comenzó antes de que entendieras quién eras. Hay personas que solo conocen la lucha cuando ya son adultas, cuando su carácter está formado, cuando su identidad es firme y su voz tiene peso. Pero tu historia fue distinta, porque en tu caso el conflicto apareció demasiado pronto, en una etapa en la que todavía estabas aprendiendo a existir, a sentir, a confiar y a creer que el mundo podía ser un lugar seguro. Tal vez fue en la infancia, cuando la incomprensión se volvió cotidiana y la sensación de no ser visto o de ser señalado sin motivo claro comenzó a instalarse en tu interior. O quizá fue en la adolescencia, cuando la comparación, la humillación o el rechazo social te hicieron sentir que había algo en ti que despertaba reacciones extrañas en los demás. Para algunos, el ataque vino a través de la familia. Para otros, a través de figuras de autoridad, del entorno laboral o de relaciones que prometían cuidado pero entregaron desgaste, y aunque los escenarios fueron distintos, el patrón fue el mismo. Eras tratado como una amenaza sin haber hecho nada para provocarlo. Lo más difícil de ser atacado antes de tiempo no es el dolor en sí, sino la confusión que deja, porque cuando todavía no sabes quién eres, terminas creyendo las versiones que otros construyen sobre ti, absorbes culpas que no te pertenecen y aceptas cargas que jamás fueron diseñadas para tus hombros. Y así, poco a poco, comenzaste a dudar de tu valor, de tu lugar y de tu propósito, sin saber que lo que estabas viviendo no era un juicio sobre tu debilidad, sino una estrategia contra tu potencial. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir con claridad. Nadie invierte energía en destruir lo que no representa una amenaza futura. El ataque temprano no ocurre por casualidad.
ocurre porque algo en tu espíritu fue percibido antes de que tú mismo pudieras reconocerlo, y esa percepción generó miedo, resistencia y oposición, incluso de personas que no sabían explicar por qué se sentían incómodas contigo. Te presionaron antes de tiempo, porque si hubieras crecido en paz, habrías desarrollado una fuerza imposible de controlar. Te confundieron porque una mente clara habría visto demasiado, y trataron de quebrar tu autoestima porque una identidad firme habría sido imparable. Mucho de lo que viviste no fue consecuencia de errores personales, sino el resultado de haber estado rodeado de un cerco invisible diseñado para ralentizar, desviar o apagar algo que aún no había despertado del todo. Y quizá pasaste años intentando corregirte, sanarte o adaptarte, sin darte cuenta de que no estabas roto, sino resistiendo una presión que no fue diseñada para destruirte, sino para probar si eras capaz de sobrevivir. Si al escuchar esto algo dentro de ti se activa, no es sugestión ni coincidencia, es memoria espiritual reconociendo su propia historia. Antes de seguir, permite que esta verdad se asiente en ti con calma. Sobrevivir al ataque temprano ya es una señal de que hay algo en ti que no pudo ser apagado. ¿Por qué las personas fuertes son marcadas primero? Existe una verdad silenciosa que rara vez se dice en voz alta, porque incomoda tanto a quienes la escuchan como a quienes la viven, y es que no todas las personas atraviesan la vida con el mismo nivel de oposición, no porque unas sean mejores que otras, sino porque no todas cargan la misma capacidad interior. Las personas verdaderamente fuertes no siempre parecen fuertes al inicio, porque su fortaleza no es ruidosa ni evidente. No se manifiesta como dominio externo, sino como profundidad interna, sensibilidad espiritual, capacidad de resistencia y una forma distinta de percibir la realidad que no se aprende ni se imita. Esa fuerza no nace del orgullo ni de la agresividad, nace de una estructura interna que no se quiebra fácilmente, de una conciencia que observa, de una esencia que no se disuelve aunque sea presionada durante años. Y precisamente por eso es detectada temprano, incluso antes de que la persona sepa lo que porta. Las personas fuertes son marcadas primero porque representan un peligro para los sistemas basados en control, mentira y repetición, no porque busquen confrontar, sino porque su sola presencia expone incoherencias, incomoda verdades ocultas y desarma dinámicas que dependen del silencio y la sumisión. Tal vez te preguntaste muchas veces por qué, sin buscar protagonismo, terminabas siendo señalado, cuestionado o puesto a prueba. ¿Por qué recibías más exigencia que otros? ¿Por qué tus errores eran amplificados mientras los de los demás eran justificados? ¿Y por qué parecía que el margen de error contigo siempre era menor? Eso no fue casualidad ni mala suerte. Fue una reacción defensiva de entornos que percibieron algo en ti que no podían controlar del todo, una fuerza que no se somete fácilmente, una mirada que ve más allá, una conciencia que no se adormece con facilidad. Las personas fuertes son marcadas primero porque si no se las frena temprano, se convierten en referentes. Y no en referentes obedientes, sino en referentes libres. Y la libertad siempre resulta peligrosa para quienes necesitan que todo siga igual. Por eso el ataque suele venir disfrazado de corrección, de crítica, de preocupación o incluso de amor, porque no siempre se busca destruir de inmediato. Muchas veces se busca desgastar lentamente, sembrar duda, erosionar la confianza interna y hacer que la persona termine cuestionándose a sí misma antes de cuestionar el sistema que la oprime.
Quizá te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado distinto, demasiado complicado o demasiado difícil de entender, cuando en realidad lo que estaban diciendo, sin saberlo, es que no podían leerte con los mismos códigos que al resto. Y esa diferencia, lejos de ser un defecto, es una señal clara de fortaleza espiritual, porque quien percibe más, siente más y entiende más, también carga más peso, y no todos están dispuestos a sostener esa carga sin quebrarse. Las personas fuertes no son marcadas porque sean malas, son marcadas porque son capaces de atravesar lo que otros no resistirían, porque incluso cuando caen, no se rompen del todo, porque aun confundidas, conservan una chispa intacta que no puede ser apagada. Si hoy miras tu historia con honestidad, probablemente puedas reconocer que, a pesar de todo lo que intentó desviarte, endurecerte o silenciarte, algo en ti permaneció vivo, observando, esperando, resistiendo, sin perder del todo la fe en que la vida debía tener un sentido más profundo que el dolor que te tocó vivir. Eso es fuerza, aunque nadie la haya celebrado. Eso es poder, aunque haya sido atacado. Eso es señal de que fuiste marcado no para caer, sino porque eras capaz de soportar lo que otros no habrían sobrevivido. La rejección no fue odio, fue miedo a tu fuerza. Durante mucho tiempo creíste que el rechazo que viviste tenía que ver con errores, con fallas de carácter, con decisiones equivocadas o con una supuesta incapacidad para adaptarte, y aunque intentaste corregirte, mejorar, encajar y demostrar que merecías un lugar, la sensación de ser apartado nunca terminó de desaparecer. Eso ocurre porque el rechazo que vivieron los elegidos no nace del odio común, sino de una forma más profunda y más difícil de aceptar: el miedo. El odio suele ser ruidoso, directo y explícito, pero el miedo se disfraza, se esconde detrás de silencios incómodos, miradas evasivas, oportunidades que nunca llegan, puertas que se cierran sin explicación, y vínculos que se enfrían cuando tu presencia empieza a hacerse más evidente. Muchas personas no te rechazaron porque les hicieras daño, sino porque tu sola existencia activaba en ellos una comparación interna que no podían sostener, una sensación de inferioridad que no sabían procesar, o una incomodidad profunda al percibir que tú veías cosas que ellos preferían no ver. Tu fuerza no siempre se manifestó como éxito visible. Muchas veces se expresó como coherencia, como integridad, como una sensibilidad que no se corrompía, como una capacidad de permanecer fiel a ti mismo, incluso cuando hacerlo tenía un costo alto. Y esa clase de fuerza resulta profundamente perturbadora para quienes viven desde la máscara. Por eso intentaron reducirte, minimizarte, ridiculizarte o hacerte sentir exagerado, porque si lograban que dudaras de tu propia percepción, ya no tendrían que enfrentarse a lo que tu presencia revelaba sobre ellos mismos. El rechazo no fue personal, aunque se sintiera íntimo. No fue una condena a tu esencia, aunque así lo interpretaras. Fue una reacción defensiva frente a algo que no podían controlar ni imitar. En muchos casos, quienes te rechazaron no eran personas conscientes de lo que hacían, simplemente respondían desde sus propias heridas, desde sus propios miedos y desde una estructura interna frágil que se desestabilizaba ante cualquier manifestación de autenticidad profunda. Tu fuerza les recordaba lo que habían abandonado en sí mismos, tu sensibilidad les mostraba lo que habían anestesiado, y tu perseverancia evidenciaba la falta de coraje con la que ellos habían aprendido a vivir. Por eso el rechazo vino acompañado de justificaciones confusas, de excusas incoherentes y de narrativas que te colocaban como el problema,
porque era más fácil etiquetarte que mirarse al espejo. Con el tiempo, ese rechazo constante pudo haberte llevado a aislarte, a desconfiar de los vínculos, a reducir tu expresión o incluso a esconder partes de ti para evitar más dolor, sin darte cuenta de que estabas apagando tu luz, no porque fuera peligrosa, sino porque otros no sabían cómo convivir con ella. Entender esto no elimina el dolor vivido, pero lo resignifica, porque deja claro que no fuiste rechazado por insuficiente, sino por intenso, no por débil, sino por demasiado real, no por carecer de valor, sino por portar uno que incomodaba. Cuando el rechazo nace del miedo, no hay negociación posible, porque no importa cuánto te esfuerces, cuánto cambies o cuánto te sacrifiques, la incomodidad seguirá ahí mientras tu esencia permanezca intacta. Y esa esencia, aunque intentaron silenciarla, sigue viva. El infierno reconoció algo en ti antes de que el cielo lo revelara. Hay experiencias en la vida que no pueden explicarse únicamente desde lo humano, porque exceden la lógica del comportamiento común y tocan una dimensión más profunda, una capa invisible donde se mueven fuerzas que no siempre se ven, pero sí se sienten, y el ataque que viviste pertenece a ese nivel. No todo lo que te enfrentó vino de personas conscientes, muchas veces vino a través de ellas, como si algo más estuviera usando circunstancias, palabras, decisiones y coincidencias para intentar frenarte, desviarte o agotarte antes de tiempo. Y eso suele ocurrir cuando hay una luz que todavía no ha sido activada, pero ya ha sido detectada. El error más grande que cometen los elegidos es creer que el reconocimiento espiritual siempre comienza desde lo alto, cuando en realidad muchas veces empieza desde la oposición, porque las fuerzas que buscan apagar reconocen primero aquello que podría despertar y alterar el equilibrio que les favorece. El ataque espiritual no siempre se manifiesta como algo oscuro o evidente. A veces se presenta como repetición de obstáculos, como ciclos de desgaste, como relaciones que drenan, como puertas que se cierran justo antes de abrirse, como una sensación constante de estar luchando contra algo que no tiene rostro ni nombre. Eso no ocurrió porque estuvieras haciendo algo mal, ocurrió porque tu existencia misma representaba una amenaza para estructuras que dependen de la inconsciencia, la resignación y el olvido del propósito. Antes de que tú supieras quién eras, algo ya sabía lo que podías llegar a ser, y por eso intentó confundirte, distraerte, cansarte y hacerte dudar de tu propio valor, porque una persona agotada espiritualmente es más fácil de manipular que una persona despierta. Mientras tú buscabas respuestas, sentido y un lugar donde encajar, el ataque continuaba, no para destruirte de inmediato, sino para mantenerte ocupado sobreviviendo, sin energía para recordar, sin fuerza para reclamar tu identidad y sin espacio interior para escuchar la verdad. Y aún así no pudieron contigo. A pesar de la presión, del desgaste y de la sensación de estar luchando contra algo invisible, algo en ti resistió, permaneció alerta, no se apagó del todo, y esa resistencia silenciosa es la prueba más clara de que lo que llevas dentro no puede ser neutralizado con facilidad. El infierno no ataca lo irrelevante. No persigue lo común y no desperdicia recursos en aquello que no representa un riesgo. Y si la oposición fue constante, persistente y desproporcionada, es porque había algo en tu espíritu que no encajaba con los planes de oscuridad, conformismo y repetición. Todavía no habías recibido confirmación, todavía no tenías palabras para nombrarlo, pero ya estabas marcado, no para caer, sino porque eras incompatible con aquello que necesitaba que permanecieras dormido.
Y ahora, después de todo lo que intentó detenerte sin lograrlo, llega el momento en que lo que fue ataque empieza a revelarse como señal. El sello invisible, el ataque prueba la elección. Todo lo que viviste, cada rechazo, cada caída, cada momento de soledad y cada intento de quebrarte adquieren un nuevo significado cuando los observas desde este punto, porque dejan de ser pruebas de fracaso y se convierten en evidencias de un sello invisible que siempre estuvo contigo. La elección no siempre se manifiesta como favor inmediato. Muchas veces se revela como resistencia prolongada, como una capacidad inexplicable de seguir adelante cuando no hay aplausos, apoyo ni resultados visibles, y tú eres prueba viva de eso. Porque a pesar de todo lo que enfrentaste, sigues aquí, con preguntas, con heridas, pero también con una fuerza que no fue destruida. El sello no es algo que se vea desde fuera, no es reconocimiento público ni validación externa, es una marca interna que se activa cuando la persona comprende que su historia no fue un error, que el dolor no fue castigo y que la lucha no fue en vano. El ataque no niega la elección, la confirma, porque solo quien porta algo valioso es protegido, probado y preparado de una forma tan intensa, y solo quien fue apartado desde temprano puede entender con el tiempo que la soledad fue entrenamiento y no abandono. Todo lo que intentó sacarte del camino terminó fortaleciéndote, incluso aquello que parecía haberte debilitado, porque desarrollaste discernimiento, profundidad, sensibilidad y una mirada que atraviesa apariencias, dones que no se adquieren en la comodidad ni en la aceptación fácil. Ahora entiendes que no fuiste rechazado por error, que no fuiste marcado por crueldad y que no fuiste probado por capricho, sino porque tu vida tiene un peso espiritual que necesitaba ser refinado antes de manifestarse. El sello invisible no te hace superior a nadie, te hace responsable de lo que portas, consciente de tu camino y respetuoso del proceso que otros aún no comprenden, porque quien ha atravesado el fuego no necesita demostrar su fuerza, solo necesita vivir desde su verdad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es resonancia, es memoria despertando y es identidad reclamando su lugar. Nunca fuiste débil, nunca fuiste descartable, nunca fuiste un error, fuiste marcado porque tu fuerza es rara y sobreviviste porque estabas destinado a hacerlo. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, escríbelo con intención en los comentarios, aunque nadie más lo entienda. Soy elegido. Y guarda silencio interior unos instantes, porque lo que fue marcado ahora empieza a revelarse.